guerra como una necesidad, es importante que empecemos a catalogar los beneficios y las dificultades que puede generar la misma. Empezando por un lado por los beneficios, hemos visto que autores como Hobsbawm defienden los beneficios de la guerra a nivel económico y a nivel científico, ya que estos beneficios o estos adelantos han permitido que la humanidad salga de periodos de guerra sumamente complejos, con beneficios que se van a mantener históricamente y que hoy en nuestros tiempos estamos siendo beneficiados por los mismos. Sin embargo, ya desde un autor como Walser podemos identificar que la guerra no necesariamente representa una necesidad. Así como Hobsbawm al final de su texto nos indica que esos beneficios también pudieron haber llegado en temporadas de paz, y que de hecho se ha demostrado que en temporadas de paz el beneficio es superior que en temporadas de guerra y el avance per se es superior. Walser nos plantea un escenario a través del cual no dilucida, llamémoslo de esa manera, si la guerra es o no necesaria. Por el contrario, nos permite y nos posiciona en diferentes escenarios a través de los cuales nosotros como lectores identificamos la necesidad. Desde mi perspectiva personal, la guerra no resulta necesaria. No resulta necesaria en el sentido en que al tener más consecuencias negativas que positivas, va a resultar en un daño a la humanidad inminente. Y ese daño que va a ocasionarse y que va a generar heridas, que va a generar daños y que va a generar, llamémoslo de cierta manera, cicatrices en la memoria histórica de los seres humanos, nos va a llevar finalmente a procesos que no encajan con la construcción de paz y que finalmente llegarán a procesos que van a llevar a más guerra. Desde mi perspectiva personal, la guerra va a traer consigo más guerra como expresión del ser humano. Sin embargo, también vale la pena remarcar una vez más la perspectiva de que la guerra sí ha traído beneficios históricos, viendo como un ejemplo la Segunda Guerra Mundial, donde efectivamente los beneficios existieron, donde efectivamente el avance económico se dio para algunos sectores, así como otros se vieron completamente frenados, como vemos el caso de Europa. Estados Unidos despegó su economía a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero, volviendo a Walser, una vez más, vemos la guerra como un elemento histórico necesario para la actualidad que vivimos. Sin embargo, a futuro no es una opción tan viable, ya que representa mayores sacrificios que beneficios. Ahora les quiero hablar un poco sobre las formas que existen para acabar con un conflicto. Según Walser, existen 3 maneras de acabar con un conflicto: victoria total, acuerdos y rendición incondicional. Hablemos un poco más de ellos. La victoria total sucede cuando, mediante mecanismos militares, un bando acaba totalmente con la capacidad del otro. Esto inevitablemente significa la extinción de ese bando y un final para nada, digámoslo, opcional para ese bando. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando existe la finalización de guerras por victoria total, que no es un escenario común, al menos en la historia contemporánea, es un escenario que plantea prácticamente la aniquilación de uno de los bandos. Por otro lado, a través de acuerdos. Los acuerdos, que son un escenario muchísimo más común, es el escenario a través del cual ambas partes en conflicto o en beligerancia se sientan en una mesa de negociación, llegan a unos acuerdos específicos que beneficien en mayor o menor medida a ambas partes y que finalmente interpongan o determinen el final de ese conflicto en cuestión. Finalmente, por rendición incondicional. La rendición incondicional sucede cuando una de las partes se ve en absoluta desventaja sobre la otra y ofrece su rendición incondicional. Sin embargo, es importante mencionar que ante una rendición incondicional, es la parte que se rinde no tiene derecho a exigir condición alguna.
Mientras que, como mencionamos anteriormente, frente a los acuerdos, ambas partes tienen derecho a negociar el acuerdo, mientras que en la rendición incondicional, la parte que se rinda no tiene derecho alguno a exigir algo frente al posible final de la guerra. La parte ganadora en este caso va a ser quien determine las condiciones finales del fin de ese conflicto. Finalmente, para hablar de la realidad moral del conflicto colombiano es importante que nos preguntemos cuál es el origen del mismo. Al hablar del conflicto colombiano, entendemos que existe un conflicto de origen político, social y económico. Al encontrar estas aristas o estas variaciones causales del conflicto en cuestión, es sumamente importante determinar que la realidad moral de este se limita a los entendimientos económicos y políticos que están en juego. Muchas veces esa realidad moral nos impide y nos limita a ver y a escuchar la opinión de las personas que fueron afectadas directa o indirectamente por el conflicto. En un país como Colombia, donde somos más de 10 millones de víctimas directas del conflicto, resulta difícil hablar de una realidad moral del conflicto en Colombia, ya que la moral que se vive está alejada del beneficio o el bienestar del ser humano. Es una moral que desdibuja totalmente las líneas y que se asume desde posiciones construidas por personas que se sienten con más derecho a opinar que las víctimas mismas. Ver una realidad como la colombiana, que está inundada de casos de personas afectadas directa o indirectamente por un conflicto armado que lleva más de 60 años, nos permite preguntarnos si verdaderamente existe o no un elemento moral detrás de ese conflicto. Al ver el documental del testigo, me resulta inevitable conectarme directamente con la posición de las víctimas, me resulta inevitable recordar los episodios de mi infancia. En mi infancia, que viví mayormente en el municipio de Puerto Rico, en el departamento del Meta, que fue tomado en el año 99 por más de 2.500 guerrilleros de las FARC y del cual salí desplazado, logré dilucidar una nueva esfera de lo que significa ser una víctima del conflicto. En un país donde todos en determinada medida somos sobrevivientes, llegar a sentirse víctima y llegar a perder tu vida, tu esencia, tus seres queridos, todo eso que construyes, resulta más fácil hablar de la moral de aquellos que hacen el conflicto y no de aquellos que lo vivimos. Es a veces frustrante y a veces doloroso poder entender y poder darle lugar a las víctimas que merecemos a la hora de contar las historias del conflicto. Porque hoy en día así es como se construye memoria, así es como vivimos los procesos de reconciliación a través de la diversificación y la pluralización de las historias del conflicto, porque son millones y millones de historias que tienen que ser contadas, que tienen que ser visualizadas y escuchadas por el mundo. Y estas realidades, estas historias, estos relatos sin fin son los que marcan la diferencia finalmente entre la moral impuesta del conflicto, que es la que hemos vivido hasta hoy, y la moral real del conflicto, que es la que está justamente detrás de las balas que han narrado la historia y se oculta en las palabras que no han sido dichas. La posibilidad de analizar el conflicto armado a través de los ojos de las víctimas es una responsabilidad que tenemos todos los colombianos y es una oportunidad que nos damos nosotros como víctimas, y me pongo en este caso como víctima directa, de ser escuchados y de construir una moral colectiva que nos permita entender genuinamente lo que pasó y cómo no repetirlo.